Ahora vamos a hacer algo parecido con la función coseno. La función coseno no es biyectiva también, al igual que la función seno, ¿no? Vimos antes que es igual a la función seno, solo que está movida pi medios unidades a la izquierda. Entonces la función coseno principal ahora la definimos del intervalo de 0 a pi. Con esto aseguramos de que cubrimos la porción del intervalo de menos 1 a 1 en el conjunto de llegada. Y esa función así definida es biyectiva. Entonces podemos hacer la gráfica, ¿no?, de 0 a pi del coseno. Veamos cómo queda. Vamos a abrir el GeoGebra, ¿no?, que ocupamos para el caso del seno. Entonces vamos a hacer la gráfica de la función coseno restringida al intervalo de 0 a pi. Entonces ponemos el comando función, ponemos la función que vamos a graficar, que es el coseno de x, y ponemos el intervalo, que es de 0 a pi. Aquí veamos que aquí me puso otra cosa. Vamos a corregirlo. Y aquí pongámosle pi. Ahora sí. Ahí tenemos la gráfica del segmento de la función coseno, que vamos a nombrar como la función coseno principal. Como podemos ver en esta gráfica, le vamos a aumentar el espesor de la gráfica para que se vea un poco mejor. Aquí pongámosle otro color, rojo, digamos, y pongamos la gráfica un poco más gruesa. Entonces aquí tenemos la gráfica de la función coseno principal, que va de 0 hasta pi. Y entonces aquí vamos a graficar la función identidad. Entonces la gráfica de la función que queda simétrica a esta recta, esa va a ser la función inversa del coseno principal. Entonces la vamos a graficar aquí. La notación es, pongamos la función, la notación es esta, es arco coseno de x. Así. Ahí la tenemos ya graficada. Esta función, como podemos ver, es simétrica con respecto a la recta identidad. Y vean cómo está definida. Está definida de 0, del intervalo de menos 1 a 1, aquí en el dominio, y el recorrido va de 0 a pi. O sea, queda en orden inverso, ¿no?, que la función coseno principal. Entonces ahí tenemos la gráfica de las dos funciones, que son recíprocas entre sí, son inversas entre sí, ¿no? Entonces veamos la definición analítica. Ahora la función va a ir de menos 1 a 1, como vimos en la gráfica, de 0 a pi. Y la notación que se usa es esta, es el arco coseno, así. Se suele poner arco, dos Cs, aquí yo he puesto solo una, pero es costumbre eso. Hay unas observaciones también parecidas en el caso de la función seno. Primero, se descarta el uso del coseno a la menos 1 de x, porque puede dar lugar a confusión, creyendo que es el inverso multiplicativo del coseno. Otra es que el arcoseno del coseno de x no siempre se cumple. Lo contrario sí va, pero el arcoseno del coseno de x no siempre se cumple. Por ejemplo, el arcocoseno del coseno de 7 pisextos da 5 pisextos, no da 7 pisextos. En realidad, la definición de esa composición del arcoseno con el coseno queda x
para x entre 0 y pi y menos x entre menos pi y 0. Ahora, la otra situación es que la diferencia más utilizada para resolver problemas es esta, ¿no? Para todos los elementos en el dominio donde se definió la función arcoseno, se cumple esta relación. Y es el arcoseno de x y solo si x es el coseno de y. Así que tenemos ya para las dos funciones el arcoseno de x, esta relación que está en este recuadro. Y es el arcoseno de x y solo si el coseno igual a y es el arcoseno de x, si y solo si el seno de y vale x. Aquí me faltó una c en el arcoseno. Bueno, por ejemplo, si pi sextos es el arcoseno de x, aquí es porque el coseno de pi sextos es x, y ese ya sabemos que vale raíz de 3 entre 2. Aquí tenemos un resumen de una tabla de valores del coseno, del arcoseno y el seno, ¿no? Para valores positivos y negativos. Por ejemplo, si x vale raíz de 2 sobre 2, el arcoseno es pi cuartos. Y si vale raíz de 3 sobre 2, por ejemplo, el arcoseno es pi sextos y el arcoseno es pi tercios. Porque el seno de tercios da raíz de 3 sobre 2. Y aquí vale el arcoseno pi sextos de raíz de 3 sobre 2 porque el coseno de pi sextos da raíz de 3 sobre 2. Esto es lo que se utiliza para hacer evaluaciones. La cuestión para el coseno es muy parecida. Ahora nos queda solamente el caso de la función tangente. La función, la ecuación que va relacionada con el coseno, perdón. La ecuación coseno de x igual a a, esto es en analogía con el caso del seno. La ecuación coseno de x igual a tiene ninguna solución si el valor absoluto de a es mayor que 1 e infinitas soluciones si pasa lo contrario, si el valor absoluto de a es menor que 1. Esto es mayor o igual que 1. Aquí debe de incluir en el otro caso debe de incluir el 1, en este no lo incluye. Porque igual que en el seno, el coseno de x no puede sobrepasar el valor de 1, ¿no? Llega hasta 1, pero no toma valores mayores. Entonces veamos cómo da las soluciones. En este caso solo vamos no vamos a escribir la demostración, simplemente solo porque es muy parecida a la del seno. Vamos a revisar unos ejemplos. Supongamos que tenemos que resolver esta ecuación. El seno cuadrado, 2 seno cuadrado más 3 coseno de x menos 3. Entonces al operar algebraicamente aquí ocupando identidades trigonométricas, por ejemplo aquí usamos la identidad pitagórica, ¿no? El seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x. Y lo demás lo dejamos igual. De ahí operamos y nos queda esta expresión que se puede factorizar. Y entonces aquí este producto da 0, quiere decir que o esto es 0 o esto es 0. Y de eso salen dos tipos de soluciones. En el primero, cuando el coseno de x es 1 medio, sale esta solución según el teorema. Y en el otro caso, coseno de x es igual a 1, sale esta solución, pero el arcoseno de 1 es 0. Y por lo tanto las soluciones son de esta forma, son múltiplos de 2pi. Entonces el conjunto solución son de esta forma, ¿no? Y de esta otra, para n que pertenece a z. Veamos otros ejemplos. Supongamos que queremos calcular el seno del arcoseno de 3 cuartos. Entonces lo que hacemos es, hacemos t igual a este argumento, y de ahí operamos. T es el arcoseno de 3 cuartos, si y solo si, según la definición del arcoseno, 3 cuartos es el coseno de t, con t que está entre 0 y pi. Ahora, el seno de t, según la fórmula pitagórica, es esto, pero el coseno de t ya sabemos que vale 3 cuartos, y entonces podemos sustituir la raíz de 7 sobre 4. Así. Veamos otro ejemplo, parecido, ¿no? Hacemos t igual al arcoseno de menos 3 séptimos, queremos hacer esta evaluación del seno del arcoseno de menos 3 séptimos, entonces hacemos t arcoseno de menos 3 séptimos, y menos 3 séptimos es igual al coseno aquí, y entonces t
está en el intervalo de pi medios a pi medios, porque aquí el coseno es negativo. Para poner algo, no bien se pudo poner en otro intervalo. Observen los signos del seno de t, coseno de t, en el círculo unitario siempre, ¿no? Para ver qué valores vamos a considerar para el seno o para el coseno, sobre todo. Entonces el seno de t, como está en el cuadrante de pi medios a pi, entonces tomamos aquí el valor positivo, porque ahí el seno es positivo. Y entonces sustituimos el valor que tenemos y nos da 2 raíz de 10 sobre 7. Otro que puede aparecer es calcular el seno del arcoseno de 5x en términos de x, ¿no? Ya no en términos de este argumento 5x, cuando x está entre menos 1 quinto 0. La solución. Notemos que 5x está entre menos 1 y 0 al multiplicar este intervalo por 5. Y entonces el arcoseno de 5x está en el segundo cuadrante, ¿no? Como está en el segundo cuadrante y el seno aquí es positivo, esto nos va a servir para más adelante. Entonces ponemos t es el arcoseno de 5x, y eso es si y solo si el 5x es el coseno de t. Pero sabemos que el seno de t es la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de t. Pero el coseno cuadrado de t es 5x al cuadrado. Y entonces queda de esta forma. Y aquí ya está expresado el seno del arcoseno de 5x, está expresado en términos de x. Veamos esta actividad. Probar que el arcoseno de x más el arcocoseno de x, esto es un medio para todo x que está entre menos 1 y 1. Bueno, revisa aquí rápidamente. Por la identidad del ángulo complementario, el coseno de pi medio menos el arcoseno de x es el seno del arcoseno de x, y esto siempre da x, como vimos. Y el arcoseno está entre menos pi medios y pi medios, y por lo tanto, por un cálculo algebraico aquí vemos que pi medio menos el arcoseno de x está entre 0 y pi. Aquí debemos operar esto, ¿no? Aquí me he obviado los pasos. Esto significa que el coseno de pi medios menos el arcoseno es x, y eso es equivalente a decir que, por la definición del arcoseno, pi medios menos el arcoseno de x es el arcoseno de x. Aquí tomamos el arcoseno a los dos lados. En este intervalo es válido esto. Y entonces el arcoseno de x más el arcocoseno de x es pi medios. Y tenemos esa identidad que es un poco interesante, ¿no? La suma del arcoseno y el arcocoseno da siempre pi medios. Ahora, la ecuación tangente de x igual a se resuelve de forma similar. Definimos la tangente principal, la cual es una función biyectiva, aquí. Y aquí tenemos la gráfica, que la podemos graficar en el derive también. Aquí podemos ver que tenemos la gráfica y la recta identidad. Aquí tenemos en rojo la función arcotangente principal, y aquí en azul está la función que es simétrica respecto a la recta identidad de la tangente principal. Y vemos que queda una función que está definida en todos los reales, Entonces veamos cómo queda la definición analítica. Aquí está. La definición analítica sería que va de R hasta el intervalo de menos pi medios a pi medios, y un valor lo toma y es la imagen de la función inversa de la tangente principal, que le vamos a llamar tangente. Esta es la notación. Vaya, veamos. La gráfica la acabamos de ver. Tenemos estas observaciones parecidas al caso del seno y el coseno. En primer lugar, la tangente del arcotangente de x siempre da x. Y esta función, como vimos en la gráfica, es una función impar, de pi. Para resolver las ecuaciones que están relacionadas con la tangente, estas es más sencillo. La tangente de x igual a para todo a que está en R,
tiene x es la arcotangente de A más n por pi. El n por pi viene del período de la función tangente. Y se puede verificar a través de la gráfica, ¿no? Que la tangente es una función creciente, es biyectiva. E intersecta el gráfico en A, y como el periodo de la tangente es pi, entonces la corta en todos los puntos que tienen esta forma, la arcotangente de A más n por pi.